Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, mi nombre es Laura Delici, soy licenciada en bromatología y en esta ocasión vamos a juntarnos para dar este curso de formación de auditores internos para sistema de gestión de calidad según los requisitos de la norma ISO 17025 para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. Bueno, me voy a presentar para que me conozcan quién va a ser la disertante. Bueno, como les decía, soy licenciada en bromatología y, bueno, en este momento soy directora de Elevar Gestión de Calidad, una empresa que se dedica al asesoramiento e implementación de la norma ISO 17025 en laboratorios de ensayo y calibración. En esta ocasión, Sergio me ha convocado para poder brindarles este curso de formación, ¿sí?, de auditores. La idea es poder brindarles a ustedes la formación, ¿sí?, las competencias que tiene que tener un auditor interno para poder auditar esta norma 17025 en la parte de gestión de calidad, ¿sí? Bueno, les quiero comentar que, bueno, en la información que les va a llegar está mi mail, está mi teléfono, así que se pueden contactar, tienen todos los canales de comunicación abiertos para que puedan comunicarse y hacerme llegar todas sus inquietudes, ¿sí? Bueno, les voy a comentar un poquito cómo vamos a distribuir este curso. Este curso va a estar, va a tener, el contenido va a ser de 5 capítulos, ¿sí? Y 3 anexos. En los capítulos vamos a primero ir hablando de lo que es el marco normativo, ¿sí? Marco normativo referido a lo que es la ISO 19011, ¿sí?, que habla de lo que son las directrices para la formación de auditores, y la 17025 con sus requisitos normativos. Después vamos a pasar al capítulo 2 con todos los que son los conceptos y clasificaciones de una auditoría, ¿sí? El capítulo 3 vamos a hablar de lo que es la gestión del programa de auditorías. Nos vamos a centrar solamente en el programa de auditorías. El capítulo 4 vamos a centrarnos en la realización de la auditoría propiamente dicha. Ese capítulo va a ser el más intenso, el más largo, ¿sí?, y el que vamos a dividir para poder hacerlo de una manera detallada, lenta, y para que ustedes tengan toda la información necesaria, porque ahí va a estar concentrado cómo se debe realizar una auditoría. El capítulo 5 vamos a hablar de lo que es el perfil del auditor, ¿sí? Cómo vamos a nosotros, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para que nuestro perfil sea coherente con el perfil de un auditor, ¿sí? Con tener esa competencia que tiene que tener un auditor, esa persona que nos tiene que ayudar a mejorar. Y después vamos a estar hablando de 3 anexos, ¿sí?, donde vamos a estar mostrando lo que son listas de verificación, cómo redactar no conformidades y las auditorías virtuales, que es un nuevo concepto que se agrega en lo que es la posibilidad de un tipo nuevo de auditorías. Y después una cuestión de bonus track que les muestro, que les comparto, algunas cuestiones técnicas sobre lo que es una auditoría, comportamientos de auditores, comportamientos de las personas que son auditadas, ¿sí?, que se desean y que no se desean, ¿sí?, detalles y información que es interesante para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, luego de que ustedes puedan ver estos videos, ¿sí?, y lo puedan ir comparando y anotando con la información que se les va a detallar en un PDF que se les va a mandar, en información documentada que se les va a hacer llegar a ustedes, ahí van a tener toda la información de estos capítulos y estos anexos y el bonus track, ¿sí? Lo que les recomiendo quizás es que ustedes tengan a mano esta información que se les va a compartir en PDF, para que ustedes puedan ir anotando, ¿sí?, a medida que se van viendo los videos, información necesaria o que vayan viendo que les aporta a lo que está ya escrito en el PDF. Como les comentaba, tienen todas las vías y los canales de comunicación disponibles, mis mails, y tienen mi teléfono, por lo que si ustedes quieren mandarme un mail para comentarme alguna situación, para comentar alguna inquietud que tengan sobre la formación, el perfil, cómo gestionar el programa, algún paso dentro del proceso de auditorías que ustedes no estén terminando de comprender, o algo que se vaya desarrollando en el curso y que ustedes quieran tener un soporte más, lo comparten con libertad, por teléfono o por los mails, no hay ningún problema.
Terminado lo que son los videos, van a tener, y aparte de haber podido leer la información que se les compartió, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar todo el contenido del curso, ¿sí? En un video al final les voy a comentar cada uno de esos ejercicios para que ustedes tengan las pautas para poder desarrollarlos, ¿sí? Muy bien. Bueno, dicho toda esta introducción sobre mi persona y sobre el contenido del curso, vamos a comenzar a charlar sobre lo que es esta formación de auditores, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los resultados de las auditorías pueden proporcionar entradas para el análisis de la revisión por la dirección y pueden contribuir a la identificación de las necesidades y actividades de mejora, ¿sí? Las auditorías son una entrada de la revisión por la dirección, ¿sí? Entonces, los resultados de estas auditorías nos van a proporcionar datos para poder hacer un análisis de esta entrada en la revisión por la dirección. Y aparte, son una importante y necesaria y positiva, ¿sí? Recomendaciones para poder, para poder mejorar continuamente en la organización. Si a esto nosotros le sumamos tener un auditor que tenga una formación y un perfil correcto, adecuado para esa actividad, vamos a tener una combinación perfecta para generar una herramienta de mejora continua en la organización, ¿sí? Vamos a ver que este curso, todo va a estar enfocado en una gestión por procesos y un enfoque basado en riesgos. Por eso, la mejora continua, el ciclo de Deming y los riesgos y las oportunidades van a ser definiciones y van a ser conceptos que vamos a estar nombrando continuamente, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar a caminar ahora el primer capítulo, en donde vamos a hablar de la ISO 19011 con sus directrices para la auditoría de los sistemas de gestión y la ISO 17025 con sus requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Bien, en principio tenemos la ISO 19011. ¿Y qué nos habla? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esta norma ISO, que es una directriz, ¿sí? No es una norma con un requisito, sino con directrices, o sea, que son recomendaciones, ¿sí? No son requisitos a cumplirse, sino que son recomendaciones que nosotros tenemos que podemos adoptar a la hora de hacer auditorías. Esta norma nos proporciona orientación para todo tipo de organizaciones y auditorías de distintos alcances y escalas, ¿sí? No hace una mención a que se puede aplicar a tales o cuales auditorías, ¿sí? O a tales o cuales organizaciones con estructuras determinadas, sino que se puede aplicar a organizaciones, auditorías de organizaciones de diferentes alcances y de diferentes escalas, ¿sí? También nos dice que las directrices que contiene esta norma pueden diferir dependiendo del tamaño y el nivel de madurez del sistema de gestión de una organización. ¿Qué significa esto? Que, bueno, las directrices, o sea, las recomendaciones que esta norma nos brinda, vamos a poder aplicarlas, ¿sí? Dependiendo de la organización que tengamos. Entonces, puede haber directrices que van a estar más basadas, organizaciones que son grandes, que tienen una estructura grande, o directrices o organizaciones que son maduras, ¿sí? Que tienen un sistema de gestión de calidad que es maduro, que está fuerte. Y hay directrices que las vamos a poder aplicar cuando recién arrancamos, ¿sí? Un proceso de gestión y que se está formando, una auditoría que está recién generándose para poder habilitar ese sistema de gestión, una organización que tiene pequeños ensayos, ¿sí? Que no tiene grandes personales. Entonces, dependiendo mi organización y la madurez del sistema de gestión, van a ser las directrices que yo voy a poder aplicar o no dentro de lo que la norma me aplica, me determina. Me dice también que esta norma ISO, en su uso, también se debería considerar la naturaleza y la complejidad de la organización, los objetivos y el alcance de las auditorías que se van a realizar. ¿Qué significa esto? Que esta norma voy a tener que tener en cuenta para poder aplicarla qué objetivos y qué alcance busco cubrir con las auditorías, ¿sí? Y por último, me dice que esta norma ISO proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización de auditorías del sistema de gestión y sobre la competencia y la evaluación de un auditor y equipo auditor. ¿Qué significa esto? Que esto es algo nuevo, ¿sí? En esta versión de la norma, lo que me habla, lo que se centra y agrega en esta versión es la determinación del programa, cómo se gestiona en realidad el programa de auditorías. Y cómo se hace la planificación para realizar
las auditorías que forman parte del programa. A su vez, también lo que me está hablando, y lo que agrega esta norma ISO en esta versión, es la competencia para la evaluación del equipo auditor y el auditor propiamente dicho, ¿sí? Son términos, son definiciones y son procesos que la norma agrega, ¿sí? Y que son muy nutritivos para poder gestionar correctamente una auditoría de sistema de gestión. ¿Sí? Muy bien. Esta norma se concentra en auditorías internas, ¿sí? Las auditorías de primera parte, y las auditorías realizadas por organizaciones a sus proveedores externos y a otras partes interesadas externas, o sea, las segundas partes. Aunque puede ser útil para las auditorías externas realizadas con fines distintos a una certificación de sistema de gestión de tercera parte. ¿Qué significa todo esto? Que la norma ISO 19011, las directrices que me brindan son más aplicables a lo que son auditorías de primera y segunda parte, ¿sí? Auditorías internas y auditorías de proveedores y de clientes. Pero no deja de poder aplicarse a lo que son auditorías de certificación, por ejemplo, de la 9001, o auditorías de acreditación, por ejemplo, de lo que es la acreditación de la 17025 en los laboratorios de ensayo y calibración, ¿sí? Entonces, puedo aplicar, ¿sí?, esta norma con sus directrices a cualquier tipo de auditorías, internas o externas, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir un poquito más. ¿Y qué nos dice? ¿Qué cambios hubo, ¿sí?, en comparación con la versión anterior de la norma, ¿sí? Hace poquito, en el 2018, esta versión cambió, se actualizó, y hubo cambios muy, muy interesantes, ¿sí? Uno de los cambios es que permite determinar un enfoque basado en riesgos a los principios de la auditoría, ¿sí? Dentro de los principios de la auditoría, ¿sí?, que los vamos a ver en este capítulo, agrega lo que es el enfoque basado en riesgos, ¿sí? Recordemos que las normas se están comenzando a ayornar entre todas para poder hacer el enfoque basado en riesgos y oportunidades para todos los sistemas. Se ha agregado en la nueva versión de la ISO 17025 y se ha agregado ahora también en la 19011, ¿sí? Entonces, el enfoque basado en riesgos y el enfoque basado en procesos va a ser puntos importantes, como les decía, que se van a compartir en todas las normas y que vamos a estar hablando, en principio, en este curso, de una manera rutinaria, ¿sí? Bueno, también nos dice que hubo una ampliación en la orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, incluyendo el riesgo del programa de auditorías. ¿Qué significa esto? Bien, lo que se hace ahora en esta norma es mencionar cómo se debe gestionar un programa de auditorías. Y se incluye los riesgos y las oportunidades del programa de auditorías, ¿sí? ¿Qué riesgos y qué oportunidades hay cuando yo gestiono el programa de auditorías? Eso es lo que se refiere. Después nos dice que hay una ampliación en la orientación sobre la realización de una auditoría, ¿sí? Particularmente la sección sobre la planificación de la auditoría. ¿Qué significa esto? Que se amplió la información que se brinda en esta norma ISO sobre cómo se debe realizar una auditoría y cómo se debe generar un plan de auditoría, ¿sí? Hay más detalle de cómo se genera y qué información tiene un plan de auditoría. Siguiendo un poco más, otro de los cambios es la ampliación de los requisitos de competencia genérica para los auditores. Esta norma lo que me determina ahora son requisitos para que tengo que tener en cuenta para la competencia de esos auditores que yo voy a seleccionar, ¿sí?, como auditores para mi sistema de gestión. Ajusta la terminología para reflejar el proceso y no el objeto. Una vez más, estamos hablando de que enfoca a la auditoría como un proceso, ¿sí? Entonces deja de ser la auditoría como una cosa que se hace sobre la organización, sino como un proceso de mejora continua para generar una mejora y un progreso en la organización. Otro de los cambios interesantes es la eliminación del anexo que contenía los requisitos de competencia para auditar las disciplinas específicas de sistemas de gestión. ¿Por qué pasó esto? Porque hay un gran número de normas individuales de sistema de gestión y no es práctico incluir requisitos de competencia para todas las disciplinas.
hay requisitos de competencia específicos para gestión ambiental, gestión de seguridad y salud ocupacional, lo que es la gestión de calidad, la ISO 9001. Entonces teníamos sistema de gestión de la 45001, la 14001, la 9001. Entonces tenemos todos sistemas de gestión distintos. Entonces es muy difícil, ¿sí?, poder describir en esta ISO 19011 competencias específicas para cada uno de estos sistemas de gestión que deben tener esos auditores, ¿sí? Entonces ese anexo se eliminó y se hicieron esas competencias genéricas del auditor, ¿sí? Y el último cambio es que se amplió el anexo A, ¿sí?, que proporciona orientación sobre la auditoría de nuevos conceptos como el contexto de la organización, el liderazgo y el compromiso, las auditorías virtuales, el cumplimiento y la cadena de suministro. Lo que rescato de todo esto es que se hayan incluido las auditorías virtuales, ¿sí? Vino como muy fascinante y oportuno el agregado en este anexo de lo que son las auditorías virtuales, porque ahora sí está contemplado en una norma el poder realizar una auditoría de manera virtual. Antes estaba contemplado, era una de las maneras de poder realizar una auditoría, pero no estaba en ningún lado contemplado de que se podía hacer, ¿sí?, que era una manera más de poder hacer una auditoría. Ahora sí hay una norma, ¿sí?, que es esta, en donde me determina de que una manera de hacer una auditoría también es de manera virtual, ¿sí? Entonces, frente a un contexto como el que estamos atravesando, es importante y es muy positivo luego, ¿sí?, para hacer las devoluciones y toda la cuestión, digamos, de revisión por la dirección, y frente a lo que es la programación del sistema de gestión de calidad y del programa de auditoría, saber de que ya tengo una norma de respaldo para poder hacer una auditoría de manera virtual, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la 17025, ¿sí? A esta ISO que me habla sobre los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. La 17025 tiene su contexto a modo de requisito normativo, ¿sí?, y determina los aspectos a cumplir con respecto a las auditorías internas cuando se aplica la opción A para la implementación del sistema de gestión, ¿sí? ¿Qué pasa? En la 17025, ¿sí?, nosotros tenemos la opción A o la opción B. Nosotros en el punto 8 de la 17025 nos habla de los que son los requisitos del sistema de gestión, ¿sí? Nos dice que el laboratorio debe implementar un sistema de gestión de acuerdo a la opción A o la opción B, ¿sí? Bien, la opción A, ¿sí?, nos habla de ciertos parámetros, ciertas actividades, procesos que el laboratorio debe realizar para poder asegurar un sistema de gestión de calidad en la organización. Y la opción B nos habla de que el laboratorio puede aplicar la 17025 para lo que es el laboratorio con respecto a la parte técnica y para la parte de gestión aplicar la 9001. Entonces, en función de la opción A, es que vamos a determinar que en el punto 8.8 está hablando de lo que son auditorías internas. Y nos dice que el laboratorio debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos que están planificados, ¿sí? Y que el laboratorio debe planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditorías que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y presentación de informes que debe tener en consideración la importancia de las actividades del laboratorio involucradas, los cambios que afectan al laboratorio y los resultados de las auditorías previas. También debe definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría y conservar los registros, ¿sí?, entre un par de cosas más que también pide, ¿sí?, la norma 17025 con respecto a lo que es una auditoría interna. Vemos entonces que la norma ISO 17025 nos está marcando como un requisito normativo realizar auditorías internas y que para poder gestionar esas auditorías internas debemos cumplir, ¿sí?, con el punto 882. Entonces, en su organización, ¿sí?, lo que es el responsable de calidad o la persona que se encarga de la responsabilidad del sistema de gestión va a tener que tener en cuenta al momento de planificar, de programar, perdón, hacer el programa de auditorías,
el punto 882 de la norma 17025 para poder tener en cuenta todo lo que la norma pide como requisito normativo a cumplir para hacer función a este punto, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a ver? La norma ISO 19011, vamos a ver unas diferencias, ¿sí? La norma 19011 me proporciona orientación para todo tipo de organizaciones y auditorías, razón por la cual su escritura utiliza la palabra debería, ¿sí? Dando alusión a una recomendación y no un mandato. Esto que hablábamos hoy. Vamos a ver que en la ISO 19011 es una directriz, ¿sí? Son recomendaciones. Entonces, toda su escritura, vamos a ver que está en términos de debería, ¿sí? Entonces, con ese debería me está haciendo alusión a recomendaciones que yo podría usar para mi sistema de gestión que va a ser auditado, ¿sí? Yo puedo tomarlas o no, puedo hacer más o puedo hacer menos. Eso es una recomendación que está muy buena porque viene de una norma ISO y que tiene un respaldo normativo, ¿sí? Si yo en un caso, en una organización, no tomo en cuenta, o sea, no voy a tomar en cuenta la ISO 19011 para gestionar mi sistema de auditorías, bueno, y voy a hacerlo de una manera independiente a mis criterios, estos criterios tienen que estar muy bien justificados, ¿sí? En cambio, si yo tomo estas recomendaciones que me está dando la ISO 19011, voy a tener un respaldo normativo y un modo de trabajo que va a estar aplicado en otras organizaciones del mismo contexto, ¿sí? Y que voy a tener frente a una revisión por la dirección, frente a una auditoría externa, a una auditoría de acreditación o una auditoría interna, un respaldo normativo de decir, para poder gestionar mis auditorías y ver lo que es tanto el perfil del auditor, la competencia del auditor, planificar mi auditoría, hacer mi programa de auditoría, me basé en las recomendaciones de esta norma. Entonces tengo un respaldo normativo, sin interesar que sea una directriz, ¿sí? Es una ISO y tiene su respaldo, ¿sí? En cambio, la norma 7025, los apartados están todos en modo de requisito, ¿sí? Se dieron cuenta que hoy cuando estuvimos hablando decía el laboratorio debe, ¿sí? Entonces nos está haciendo alusión de que es un requisito que debe cumplirse, ¿sí? Esa es la gran diferencia. La manera de expresarse, la manera del contexto en donde se está hablando, nos hace alusión a la recomendación o al requisito normativo a cumplir, ¿sí? Y aquí abajo, ¿sí? Les hice mención a este cuadrito de lo que es el debe, debería y puede, que lo tienen muchas normas ISO y que me parece súper interesante para poder saber nosotros cómo manejarnos y cómo movernos. Porque dependiendo de esos términos que tenga, yo digo, bueno, ¿es un requisito o me está dando solamente una recomendación? Entonces yo sé que si me dice la palabra debe, bueno, es un requisito. No me queda más que cumplirlo si quiero aplicar esa norma. Si me dice debería, bueno, es una directriz, ¿sí? Es una guía de trabajo, ¿sí? Son ISOs que me dan recomendaciones. Y si me dice puede, ¿sí? Que puede estar presente, este término está presente en las directrices y en las guías de requisito, en las normas de requisito. Ese término puede me indica que es un permiso, una posibilidad o una capacidad. No es requisito, ¿sí? Entonces, bueno, les quise marcar estos tres verbos porque me parecen interesantes para que ustedes cuando lo lean las normas y vayan desarrollando su sistema de gestión, vean si es requisito, si es recomendación o, bueno, si es solamente una posibilidad que me está dando la norma de poder aplicarlo, ¿sí? Bien, hasta acá hemos llegado a lo que es la parte del sistema normativo, ¿sí? De lo que es la 17025 con sus criterios que me están pidiendo que tengo que cumplir con respecto a una auditoría interna y la 19011 con respecto a las directrices para gestionar y para poder determinar un sistema de auditorías para sistemas de gestión, ¿sí? Ahora vamos a entrar en el capítulo 2 y vamos a entrar un poquito más ahondando en lo que son los conceptos y clasificaciones, principios de lo que son las auditorías, ¿sí? Estos términos, estas definiciones, estas clasificaciones, los conceptos y estos principios nos van a acompañar durante todo el transcurso del curso, ¿sí? Bien, vamos a hablar de lo que son los conceptos. Vamos a ir marcando una serie de conceptos, ¿sí?
para que ustedes tengan luego las herramientas para poder ir, cuando empecemos a hablar de ciertos procesos dentro de lo que es el programa y la planificación y la actividad de la auditoría propiamente dicha, sepan a qué se refiere con cada uno de esos términos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de lo que es objetivos de auditoría, sepamos a qué se está refiriendo, ¿sí? Cuando estamos hablando de lo que es una auditoría de primera parte, ¿sí? Sepamos qué estamos hablando, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora de unos conceptos, ¿sí? Un par de conceptos independientes, pero que se empiezan a unir entre ellos a medida que la norma sola me está marcando una gestión por proceso. Entonces, estos conceptos independientes, al generar un sistema de gestión por proceso, se van a ir uniendo para trabajar en conjunto, ¿sí? Bien, el primer término no podía dejar de ser lo que es auditoría. ¿Qué es una auditoría? Bien, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría, ¿sí? Bien. Vamos de vuelta, vamos de a poco, vamos a ir desgranando esta definición que también trae aparejada varias definiciones más, ¿sí? Como evidencias objetivas y como criterios de auditoría. Entonces, la auditoría es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a hacer lo mismo, ¿sí? Sigue un orden, ¿sí? Eso es lo que se define como sistemático, sigue un orden. Es independiente porque cada auditoría es única, ¿sí? Es documentado porque yo tengo que dejar registro de que lo hice, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener evidencias objetivas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son las evidencias objetivas. Y esas evidencias, ¿sí? Esos datos que yo voy a obtener, los voy a evaluar con el fin de determinar el grado en que cumplen, ¿sí? Esas evidencias con los criterios que yo tengo predefinidos de auditoría, ¿sí? ¿Estamos? Bien, continuamos un poco más. Les comento, todas las definiciones que vamos a compartir están, son basadas en la ISO 9000, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes cualquier cosa pueden buscar ahí alguna definición que necesiten con más detalle, o bueno, les voy a decir también cuál es la fuente de la cual fueron extraídas las definiciones del curso, ¿sí? Todo lo que es la información de este curso está basada en lo que es las definiciones en la ISO 9000, lo que es el proceso y toda la estructura del curso en la ISO 19011, ¿sí? Y bueno, y las cuestiones más técnicas de la 17025. Son todas normas ISO que me van a mí hacer un respaldo, ¿sí? Para poder hacer un sistema de gestión y auditarlo de una manera correcta, ¿sí? En todo tiene un respaldo normativo. Bien, dicho esto, continuamos un poquito más y vamos a ver lo que es una evidencia objetiva, ¿sí? Es un dato que respalda la existencia o la veracidad de algo, ¿sí? Es un dato, ¿sí? Es información que a mí me va a respaldar que existe o que algo es verdadero, que algo existe o que algo es verdadero, ¿sí? Esa evidencia objetiva, ¿sí? Cuando es una evidencia de auditoría, va a estar formada por lo que son registros, ¿sí? Declaraciones de hecho u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables, ¿sí? Los registros, bien, son las planillas, los formularios que están completos, pueden también ser evidencia objetiva de lo que son procedimientos, normativa, y declaraciones de hecho, ¿sí? Que son cuestiones que no están escritas, pero que se dicen, y con decirse se determinan que es una evidencia, ¿sí? Porque es algo que se realiza de esa manera y hay una evidencia objetiva de que eso se hace así por más que no esté escrito. Por eso es una declaración solamente de hecho, no hay una información que la respalde, ¿sí? Todo este tipo de evidencias, ¿sí? Son pertinentes con respecto a los criterios de auditoría y deben ser verificables. Bien, vamos un poquito más. ¿Qué significa que una evidencia objetiva debe ser verificable? ¿Sí? Significa que posee un respaldo mediante información documentada, ¿sí? Me decía que la evidencia objetiva es información que me determina que algo es verdadero. Para que esa información que me determina que algo es verdadero sea verificable, ¿sí?
tiene que estar documentado, ¿sí? A eso se refiere con que la evidencia objetiva debe ser verificable. Ahora vamos a leer este cuadro que es interesante el contenido. Cuando las evidencias objetivas vienen de información documentada que no brinda un dato certero, ¿sí? Por ejemplo, evidencia objetiva de 2 informes correctos y 2 informes incorrectos, o sean declaraciones de hecho, se debe ampliar el muestreo para determinar un juicio correcto del requisito. ¿Qué significa esto? Cuando tenga este tipo de situaciones, ¿sí? De que mi evidencia objetiva está documentada, pero de una manera que no es un dato del todo certero, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puede suceder de que yo, por ejemplo, hago un muestreo para ver si una cantidad de informes de ensayo cumplen con los requisitos que yo estoy buscando, con el criterio de auditoría que yo establecí. ¿Y qué sucede? Encuentro que 2 están bien y que 2 están mal. Bueno, ahí no tengo un dato muy certero, porque no sé si es el 50 está bien o el 50 está mal. Entonces, ahí lo que me dice es ampliamos el muestreo para poder hacer una evidencia objetiva verificable. Y en el caso de las declaraciones de hecho, lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a un sector a auditar y me dicen, no lo registramos a esta actividad, pero la hacemos siempre de esta manera, bueno, entonces yo voy a tener que ampliar mi muestreo y poder determinar en varios sectores de que esa actividad está haciéndose de esa manera que dicen que la hacen, ¿sí? Entonces son declaraciones de hecho. Tanto en las declaraciones de hecho como cuando el muestreo o la información documentada no es del todo certera por situaciones como estas del ejemplo, ¿sí? Ahí el muestreo se debe ampliar. En el caso de los informes voy a pedir más informes, ¿sí? Entonces de esa manera voy a poder saber si es el 50% que está bien o el 50% que está mal, ¿sí? Y en el caso de las declaraciones de hecho voy a poder confirmar de que realmente es algo que lo hacen y lo saben en todas las instalaciones de la organización y que lo saben y que de hecho es así y lo trabajan de esa manera, o sí, hay sectores que lo saben, hay sectores que no y no saben cómo lo trabajan, ¿sí? Hablábamos recién de los criterios de auditoría, ¿sí? Sobre los cuales nosotros vamos a comparar la evidencia objetiva. Estos criterios son el conjunto de requisitos usados como referencia frente al cual comparamos la evidencia objetiva, ¿sí? Decíamos que la evidencia objetiva era la información, ¿sí? Que preferiblemente debe estar documentada, pero que puede ser una declaración de hecho, ¿sí? Y que me determina que algo existe. Pero para determinar si algo existe, debo contrastarlo sobre un criterio, que ese criterio va a ser un requisito, ¿sí? De contraste contra esa evidencia. ¿Sí? Bien, decíamos que los criterios de auditoría estaban formados por requisitos. Vamos a lo que son un requisito. Los requisitos son las necesidades y expectativas establecidas, generalmente implícitas, prácticas habituales, comunes para la organización y las partes interesadas o pueden ser obligatorias, ¿sí? Esta definición es así textual de la ISO 9000. ¿Y qué nos dice? Lo que nos dice es que un requisito es una necesidad o una expectativa, o sea, algo que se necesita o algo que se busca hacer, ¿sí? Que puede estar establecido de una manera implícita, ¿sí? Porque sea algo de hecho o sea algo que una práctica habitual, o puede estar realizado de una manera obligatoria. Obligatoria sería mediante una normativa, ¿sí? Mediante una política, ¿sí? Y cuando nos dice de que es una declaración implícita por práctica habitual, se refiere, por ejemplo, cuando yo no tengo escrito en mi organización de que los niveles de ruido en la organización, o sea, o en mi empresa, no pueden superar ciertos decibeles por el lugar en donde está ubicada la organización, ¿sí? Porque si no los vecinos se quejan y, bueno, me hacen una denuncia. Eso no está establecido, pero yo sé que tengo que mantener unos decibeles de ruido dentro de la organización y por el proceso que estoy realizando, ¿sí? Para evitar que los vecinos se quejen. Eso es un requisito que está implícito, ¿sí? Es una práctica habitual, que yo voy a mantener los controles de los ruidos y los decibeles para evitar tener problemas con los vecinos en el lugar donde está ubicada la planta, ¿sí? Y lo que son cuestiones obligatorias tienen que ver con normativas o con requisitos especificados.
Bien, nos dice que cuando están especificados significa que son información documentada, ¿sí? Están escrita o están determinadas de una manera documentada, ¿sí? ¿Cuáles son esa información documentada? Bueno, puede ser políticas, normas, principios de calidad, procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, requisitos legales, obligaciones contractuales. Fíjense que todo es parte de información documentada, ¿sí? Bien. Y para poder realizar una auditoría, necesito definir un alcance, ¿sí? Ese alcance me va a determinar la extensión y los límites de esa auditoría. ¿Qué significa? O sea, ¿qué va a formar parte, qué va a incluir ese alcance? Bueno, va a incluir la descripción de las ubicaciones físicas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo que ir a hacer una auditoría a una planta, ¿sí? Es una planta que tiene varias sedes, ¿sí? Entonces, tengo una sede que está en un parque industrial o está en un sector de una ciudad, tiene otra sede en otra ciudad. Bueno, en este caso, el alcance va a estar delimitado a tal sede de esa organización, ¿sí? Entonces, la auditoría se va a realizar en la sede central de la organización tanto, ¿sí? Quedando exentas de la auditoría las otras sedes porque no están dentro del alcance. ¿Se entiende? También incluye lo que son las actividades y los procesos. Va a incluir qué actividades voy a realizar yo, qué actividades voy a auditar yo, como voy a formar parte de esa auditoría, ¿sí? ¿Qué actividades y procesos van a ser auditados? Las funciones, ¿sí? Va a tener que tener en cuenta qué funciones van a ser auditadas, ¿sí? El periodo de tiempo cubierto. ¿Voy a estar 2 días haciendo la auditoría? ¿Voy a estar 1 día? ¿Voy a estar una jornada de 8 horas? ¿Voy a hacer 2 jornadas de 4 horas por día? ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones que no solamente tienen que ver con las actividades que se van a auditar, ¿sí? Forman lo que es el alcance de la auditoría. Bien. Y también tenemos objetivos de una auditoría, ¿sí? Los objetivos de la auditoría es el resultado a lograr. Por lo que si se relaciona este término, si objetivo de auditoría, con lo que es una auditoría, los objetivos generalmente buscan responder a las siguientes situaciones. Una auditoría vamos a realizar, esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a realizar la auditoría y cuál va a ser el objetivo de nuestra auditoría? El objetivo puede ser realizar una auditoría cuando sospechamos de que algo está saliendo mal. Hacer una auditoría puede tener como objetivo la presencia de cambios, ¿sí? Estructurales, de gestión, normativos, ¿sí? Puede hacerse, por ejemplo, una auditoría teniendo como objetivo, ¿sí? Hacer una auditoría por la presencia de un cambio estructural, por ejemplo, o un cambio en la organización, cambio en la dirección, por ejemplo. Un cambio de gestión, ¿sí? Por ejemplo, se agregó como sistema normativo en la organización no solamente la 17025, sino que también ahora sumaron la 14001. Entonces, bueno, ahí hay en la presencia de un cambio, eso es un punto interesante para tener como objetivo realizar una auditoría. Después, la búsqueda de mejoras. Las auditorías siempre son un buen propósito para poder buscar mejoras. El cumplimiento del programa de auditorías, ¿sí? Es un indicador de eficacia total, solamente el cumplir con lo que uno tiene pactado. Y la evaluación de riesgos. ¿Qué significa esto? Muchas veces yo necesito evaluar los riesgos. Por ejemplo, necesito saber qué riesgos tengo en tal proceso dentro de mi sistema de gestión. Por ejemplo, en la parte de tratamiento de no conformidades, ¿sí? O en el proceso de selección de personal en mi organización, quiero saber qué riesgos y oportunidades tengo en esos procesos. Entonces, aparte de hacer reuniones internas en todas las partes, entre lo que son la alta dirección y los mandos medios, un aporte importante para poder determinar riesgos y oportunidades en los procesos es la aplicación de auditorías, ¿sí? Entonces, yo ahí estoy teniendo información de riesgos y oportunidades sobre esos procesos que necesito, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre una inspección y una auditoría, ¿sí?
que una inspección se realiza un examen de un producto, proceso o instalación y determina su conformidad con requisitos específicos o sobre la base del juicio profesional, con requisitos generales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que mi inspección me va a determinar si cumple o no cumple, ¿sí? Con ya requisitos generales que están especificados con anterioridad o con un juicio de la persona diciendo si está bien o está mal, ¿sí? Esta conformidad se realiza por medio de la observación y dictamen y es acompañada, cuando sea apropiado, por mediciones, ensayos, pruebas o comparación de patrones, ¿sí? En una inspección yo puedo necesitar hacer en planta, por ejemplo, un proceso, ¿sí? o en un laboratorio, pedirle al analista que realice el proceso de medición de un ensayo para poder determinar en esa inspección si cumple o no cumple con los requisitos ya establecidos, ¿sí? En cambio, en una auditoría, la evaluación determina el grado de cumplimiento de estos requisitos establecidos en el criterio de auditoría, ¿sí? Recuerden que el criterio de auditoría son los requisitos sobre los cuales yo voy a realizar o buscar las evidencias para saber si cumple con lo que necesito, ¿sí? Entonces, la auditoría es la evaluación del grado de cumplimiento de todos esos criterios. En cambio de la inspección, es saber si cumple o no cumple con los criterios, no qué grado de cumplimiento hay, ¿sí? Bien, hasta acá hemos visto las definiciones, ¿sí? Que nos van llevando a lo que es el camino y el proceso de la auditoría. Una auditoría que es un proceso sistemático que busca evidencias objetivas, ¿sí? O sea, es un proceso que busca datos, ¿sí? Para poder ver qué grado de cumplimiento hay con respecto a criterios, o sea, requisitos normativos o no, para poder saber qué grado de cumplimiento tienen con ellos, ¿sí? Determinado por un objetivo y determinado en un alcance, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver lo que es diferentes clasificaciones que pueden hacerse con respecto a las auditorías. Las auditorías pueden ser internas o externas, ¿sí? Y esta clasificación no tiene que ver con quién realiza la auditoría, si la realiza una persona interna o externa a la organización, sino que tiene que ver con la necesidad que tiene el cliente de la auditoría, ¿sí? ¿Qué necesidad tiene ese cliente de auditoría? ¿Sí? ¿Por qué la organización pide la auditoría? ¿Sí? La clasificación la va a determinar la necesidad de la organización, no quién venga a hacerla, ¿sí? Bien, vamos por las auditorías internas primero. Las auditorías internas nos dice que son las que llamamos auditorías de primera parte, ¿sí? Y se realizan por o en nombre de la propia organización, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, con un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una organización en donde es una organización que tiene un responsable de calidad y ese responsable de calidad es la persona que realiza las auditorías internas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí están realizadas por la propia organización, ¿sí? O en nombre de la propia organización se refiere cuando uno contrata a un auditor para que en nombre de mi organización me haga una auditoría interna, ¿sí? Esa auditoría interna lo que me va a proporcionar es uno de los procesos más valiosos para la mejora continua. Por lo que cuanto más completa y transparente sea, más fortalecido estará el sistema de gestión de la organización auditada. ¿Qué significa esto? Las auditorías internas tienen como pilar la búsqueda de mejora continua, ¿sí? A diferencia de lo que son las auditorías externas, que buscan solamente el cumplimiento de algún requisito o alguna necesidad que va por afuera de lo que es la propia organización. Entonces, la auditoría interna, ¿sí? Basado en esto de que el principal bastión es la mejora continua, ¿sí? Yo cuanto más completa, más profunda y más transparente sea esa auditoría interna, más fortalecido va a ser mi sistema de gestión. Recuerden que es mejor que
encuentren un auditor interno no conformidades, oportunidades de mejora o riesgos, ¿sí?, a evaluar en un proceso de auditoría interna, ¿sí?, que luego se encuentren en un proceso de acreditación, ¿sí?, en donde ya no hay mucho tiempo más para poder mejorarlo hasta que el proceso ese de acreditación quede suspendido hasta que yo pueda solucionar eso. Porque son requisitos que hay que cumplir y ya. En cambio, si yo todos esos problemas o todas esas situaciones las encuentro en una instancia de auditoría interna, ¿sí?, ese auditor, siendo transparente y con una auditoría bien completa, ¿sí?, va a fortalecer el sistema de gestión, va a generar una madurez y va a poder sacar todo lo que haya que mejorar para luego, en una instancia superior, poder ya estar completamente firme, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo es que en las auditorías internas no haya un recelo a mostrar los problemas a lo que es el auditor interno, porque él viene a ayudar a mejorar lo que es la organización. Así que ustedes como auditores internos, lo que tienen que hacer es generar esa confianza sobre el auditado para que les pueda brindar toda la información necesaria para mejorar, ¿sí? Ustedes pueden también directamente hacer virtud de esto y decirles, bueno, yo como auditor interno vengo a la organización, ¿sí?, en pos de una mejora. Así que les pido que ustedes sean transparentes, que me muestren con sinceridad la información, ¿sí?, porque lo que buscamos aquí es una mejora, ¿sí?, es poder mejorar la organización y darle firmeza y madurez al sistema de gestión, ¿sí? Ustedes pueden hacer esa introducción para dar confianza y para dar seguridad, ¿sí?, de que no hay un juicio y de que no hay un reto sobre lo que son el sistema de gestión, que vienen en pos de la mejora, ¿sí? Y las auditorías externas, que pueden ser de segunda parte y de tercera parte. Vamos primero por las de segunda parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tales como lo son los clientes o los proveedores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo soy un laboratorio de calibración de balanzas, ¿sí?, y presto el servicio de calibración, ¿qué sucede? Y tengo una empresa que me quiere contratar, ¿sí?, porque quiere que yo sea su proveedor de calibraciones anuales. Esa empresa puede hacerme a mí, ¿sí?, como laboratorio de calibración, una auditoría de segunda parte, una auditoría de proveedores. Entonces me va a evaluar para poder generar, para poder ver si yo estoy en condiciones de ser su proveedor de calibraciones anuales, ¿sí? Y con respecto a lo que son las auditorías de segunda parte de los clientes, por ejemplo, si yo tengo un cliente que necesita exportar, ¿sí?, y necesita saber si yo tengo un sistema de gestión de calidad firme, cumpliendo tales y tales requisitos, porque se lo piden en el país de exportación, bueno, ese cliente me puede hacer a mí una auditoría de segunda parte para poder determinar si cumplo con los requisitos normativos que le piden en el país de exportación, ¿sí? Bien, y lo que son las auditorías de tercera parte, que las conocemos como auditorías de acreditación y auditorías de certificación, ¿sí? Para el caso de lo que son las ISO 9001, vamos a certificar. La ISO 17025 la vamos a acreditar, ¿sí? Me van a acreditar competencia de los ensayos y las calibraciones, ¿sí? Se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes, ¿sí? Son, como dice acá, los que otorgan certificaciones, registro de conformidad o agencias gubernamentales, ¿sí? Bien. Vamos a detenernos acá un chiquito porque es importante estos dos cuadros, los que nos indican para poder trabajar sobre lo que son la revisión por la dirección con respecto a lo que es una auditoría de primera, segunda y tercera parte. En el primer recuadro nos dice que cuando se registra el ítem de auditorías internas como entrada de la revisión por la dirección, deberían utilizarse indicadores para la medición tanto de la eficacia en función del cumplimiento del objetivo con respecto al cumplimiento de la norma, como de eficiencia en función de la utilidad de los hallazgos como herramienta de mejora. ¿Qué significa esto? Lo que son las auditorías internas como registro
como entrada de la revisión por la dirección, ¿sí? Las auditorías internas dijimos que eran las auditorías de primera parte. Las auditorías internas buscan la mejora, ¿sí? Entonces, ahí podemos buscar lo que son indicadores de eficacia, ¿sí? Diciendo, bueno, cumplo con mi programa de auditorías internas y las realizo todos, entonces tengo el grado de eficacia, ¿sí? De cumplimiento del requisito, ¿sí? Y lo que es el indicador de eficiencia, que tiene que ver con la mejora. Siempre el indicador de eficiencia tiene que ver con una mejora, es con el uso de los recursos, y acá el recurso es mejorar el tiempo, mejorar el sistema. Entonces, la eficacia tiene que ver, esto que dice acá, en función a la utilización de los hallazgos como herramienta de mejora. Yo los hallazgos que voy a tener en la auditoría los voy a relacionar, ¿sí? Para poder medirlos como indicador en función a la mejora que yo voy a haber logrado o que necesito lograr. Entonces, para lo que es la revisión por la dirección, es importante que ustedes en las auditorías de primera parte evalúen tanto indicadores de eficacia, ¿sí? Para cumplimiento del objetivo, y de eficiencia para lo que es el cumplimiento y la mejora continua, ¿sí? En cambio, ¿sí? Cuando son evaluaciones por organismos externos, o sea, si yo lo que voy a evaluar y lo que voy a poner en la revisión por la dirección son entradas, pero no de auditorías internas, sino auditorías de segunda parte y de tercera parte, ¿sí? Ahí lo que puedo utilizar solamente son indicadores de eficacia, ¿sí? Porque solamente el cumplimiento del requisito, ¿sí? Cumplo para poder acreditar, cumplo para poder certificar, ¿sí? No hay una retribución de mejora, ¿sí? Al organismo de acreditación o de certificación no le interesa si yo mejoro o no. Le interesa solamente que yo cumpla con los requisitos para poder darme un papel que dice que yo estoy certificado o estoy acreditado. No le interesa mi mejora, porque de última ellos después van a hacer la auditoría, ¿sí? Van a dejar todos sus hallazgos de auditoría y se van a ir. A ellos no les va a interesar la mejora de la organización como tal, como estructura, ¿sí? A diferencia de las auditorías internas, ¿sí? Entonces, si yo utilizo las auditorías externas como entrada de la revisión por la dirección, o si las nombro en las entradas como en la revisión por la dirección, siempre las voy a tratar con indicadores de eficacia, ¿sí? No hay una retribución de mejora, o sea que no hay un indicador de eficiencia, ¿sí? Bien, resumiendo, vamos a agarrar el cursor, acá el puntero, y vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre todas estas auditorías internas y externas, primera parte, segunda parte, tercera parte, y vamos a acomodarlas un poco en función a mi empresa, ¿sí? Bien, en rojo tenemos lo que es el fabricante o empresa de servicios, ¿sí? Nosotros vamos a ubicarnos como laboratorio de ensayo o calibración que estamos prestando un servicio. Ahí vamos a tener lo que es auditoría interna, ¿sí? De primera parte. Vamos a tener una auditoría externa, ¿sí? De tercera parte, ¿sí? Que se le hace a la organización que brinda el servicio y que viene dada por un organismo de certificación o también puede ser de acreditación, ¿sí? La auditoría externa de tercera parte también puede ser un agente legal, reglamentario, ¿sí? Que hace cumplimiento de lo que es mi organización y el servicio que estoy brindando. Y una auditoría externa de segunda parte, ¿sí? Que está dada por el cliente, que le hace una auditoría a mi organización que brinda un servicio, ¿sí? A su vez, yo puedo, como empresa que brinda un servicio, hacer una auditoría externa de segunda parte a un proveedor. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo que contratar un mantenimiento preventivo de equipos, ¿sí? Yo voy a hacerle a la empresa, o sea, voy a llamar, por ejemplo, necesito contratar un servicio de mantenimiento preventivo para los equipos, como lo pide la norma. Bien, tengo tales empresas para poder, posibles datos a que me hagan el mantenimiento preventivo. Bien, lo que voy a hacer ahí, puedo hacer auditorías de proveedores. Yo como organización puedo hacer a los demás, a esos organismos que me podrían cubrir el mantenimiento preventivo de equipos, les voy a hacer una auditoría de proveedor, ¿sí? Esto es lo que significa, ¿sí? Bien, esto es el resumen de lo que estuvimos hablando con respecto
a la clasificación de auditorías de primera, segunda y tercera parte. Pero también tenemos otra clasificación, ¿sí? Que nos habla de lo que son auditorías combinadas y auditorías conjuntas. Vamos a ver las primeras. Las auditorías combinadas son llevadas a cabo conjuntamente a un único auditado en 2 o más sistemas de gestión, generándose un sistema de gestión integrado, ya que 2 o más sistemas de gestión específicos de una disciplina se integran en un único sistema de gestión. Esto se da cuando tenemos una organización que tiene, por ejemplo, implementada ISO 17025 para lo que son ensayos de calibración, o el ensayo de la organización que brinda como servicio. Pero también tiene a la par, por ejemplo, la ISO 14000 para la cuestión ambiental y tiene implementada la SOYA 18000, las 45000 para lo que es la parte de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Esto es para la parte de acreditación. Si quisiera certificar, en vez de la ISO 17025, va a estar aplicando la ISO 9000, como muestra acá el dibujo, ¿sí? En fin, lo que brinda, o sea, las combinadas se realizan cuando tenés un sistema integrado de gestión, cuando en una misma organización conviven, ¿sí?, las estructuras de diferentes normas con diferentes sistemas de gestión. A eso es a lo que se refiere. Y lo que son auditorías conjuntas, que son llevadas a cabo a un único auditado por 2 o más organizaciones auditoras, ¿sí? ¿Qué beneficios me trae hacer una auditoría? Bien, le da confianza a la dirección, ¿sí? Pues la dirección queda tranquila, ¿sí? La alta dirección queda tranquila que su sistema de gestión de calidad, de la que ella es totalmente responsable como parte principal de lo que es la estructura de la organización, está funcionando correctamente. Le da confianza a diferentes partes interesadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a dar confianza tanto a las partes interesadas internas de la organización, como son, por ejemplo, la dirección, que es una parte interesada interna de la organización, como, por ejemplo, las partes interesadas que forman parte de los laboratorios, ¿sí? De la parte administrativa, que también son partes interesadas en la organización. Entonces, también les va a dar la confianza de que están trabajando correctamente, ¿sí? Y las partes interesadas externas, como son, por ejemplo, los clientes. Entonces, le va a dar confianza a mis clientes de que yo tengo un sistema de gestión de calidad acorde y cumpliendo los requisitos normativos. Después, una auditoría tiene el beneficio de que me va a detectar problemas operativos. Si yo tengo un problema, ¿sí?, en una manera, de una actividad que desarrollo, una auditoría es una muy buena alternativa para poder mostrar, ¿sí?, de manera, o sea, con un ojo que es aparte de la organización o que es aparte de esa actividad, ¿sí?, que hay un problema operativo. Como decimos siempre, brinda la oportunidad de la mejora, ¿sí?, y provee el feedback para acciones correctivas, ¿sí? Siempre las auditorías las tenemos que ver como la oportunidad para mejorar. No importa si es externa o es interna. La auditoría interna tiene ese propósito de madre o de bastión de mejora. Pero una auditoría de acreditación o de certificación también si yo me pongo en un perfil, digamos, de mejora, también lo que encuentren en esa auditoría me va a servir a mí como parte para poder mejorar. Más allá de que lo único que estoy buscando es cumplir o no cumplir un requisito. En cualquier tipo de reunión, de auditoría, ¿sí?, yo puedo extraer información que a mí me va a servir para mejora. Más allá que luego tenga que cumplir con tales o cuales requisitos para poder acreditar o certificar. Pero ese proceso me va a ayudar a mí a poder mejorar, ¿sí? Hay que saber ver, hay que saber mirar un poquito más allá del cumplimiento del requisito o mirar un poquito más allá de la planilla que se llena o de la actividad que se hace, ¿sí? Buscando siempre la mejora porque es lo que nosotros nos va a poder brindar la posibilidad de mantenernos en el mercado, de poder ser una organización que está marcada, que está firme, que sea madura, ¿sí? Y por último vamos a ver una serie de principios de auditoría, ¿sí? Buscando, como decíamos, que la auditoría sea una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión y que proporcione
la información sobre la cual la organización puede actuar para mejorar su desempeño, se establecieron una serie de principios. Esos principios de auditoría que están establecidos, ¿sí?, en la ISO 19011, que son principios que más allá de que la 19011 sea una directriz, son principios muy interesantes y que les recomiendo que los puedan implementar en las auditorías que ustedes realicen, ¿sí? Porque son principios que son tanto para una auditoría como para el perfil del auditor, ¿sí? Entonces van a ayudar a que ustedes se formen como auditores con una competencia y con con un perfil digno, ¿sí? ¿Cuáles son estos principios? Bueno, tenemos integridad, presentación imparcial, cuidado profesional, confidencialidad, independencia e imparcialidad, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en riesgo. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos para ver qué necesitamos como auditores realizar para poder cubrir estos principios de auditoría. Bien. Nos habla de integridad, ¿sí? Con la finalidad de proporcionar profesionalidad, los auditores y personal que gestiona el programa de auditoría deberían, ¿sí? Fíjense aquí el término, deberían, ¿sí? Es lo que se recomienda, ¿sí? La 19011 me recomienda que haga esto para mantener una integridad. Si yo no lo hago, queda a ojo de la persona que lo esté realizando. Pero mi formación, que no sea íntegra, no me va a hacer un buen auditor, ¿sí? Y si mi formación no es íntegra, no voy a poder gestionar correctamente el sistema de gestión de calidad. ¿Por qué habla aquí de lo que es tanto el auditor como el personal que gestiona el programa de auditoría? Porque generalmente ese personal que gestiona el programa de auditoría forma parte en la organización del auditor interno, ¿sí? Del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Cuando independiente, ¿sí? Por ejemplo, cuando la organización es muy grande y tengo una sede en un lado o una sede en otro lado, entonces, ¿qué sucede? Tengo en cada una de las sedes el responsable de calidad, la persona que gestiona el programa de auditorías, que gestiona la calidad en cada una de esas sedes, entonces se pueden rotar entre ellas dentro de la misma organización para hacer las auditorías internas en distintas sedes, ¿sí? No puede la persona, si es una pequeña organización, hacerse a ella misma la auditoría interna, ¿se entiende? Si es una persona que está dentro del sistema de gestión de calidad y solamente está sola, no puede hacerse una auditoría. Ahí van a tener que contratar un externo que responda por la organización, ¿sí? Bien. ¿Qué debería hacer entonces un auditor o una persona que gestiona el programa de auditorías para ser íntegro? Bueno, debería desempeñar su trabajo en forma ética, con honestidad y responsabilidad, ¿sí? Una persona, un auditor que no es ético, ¿sí? Que no conoce la norma, que no sabe cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, que no conoce cómo debe llevarse adelante una auditoría, que no es honesto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que te deja librado al azar situaciones en donde uno puede mentir o deja haciéndose la vista gorda o el desinteresado en estas situaciones, ¿sí? O que actúa con esta irresponsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, de no llegar a horario, de no cumplir con el plan de auditorías, ¿sí? No hace a un auditor íntegro, ¿sí? Después nos dice que debería emprender actividades de auditoría solo si compete para hacerlo, ¿sí? Yo no puedo ir a auditar, por ejemplo, que me llamen, yo soy auditora interna de la 17025, sistema de gestión, y me llaman y me preguntan, Laura, ¿vos podés hacer una auditoría para el sistema de gestión de la 14.000? Sí, ¿cómo no? Voy a ir a hacer, no hay problema. Eso no es íntegro, no es un auditor que sea íntegro porque yo no tengo competencia en la 14.000, yo soy auditora de la 17025, entonces no puedo decir que sí, ¿sí? Tengo que tener competencia para poder hacer ese trabajo. Entonces, si yo respondo de que puedo hacer una auditoría que no tengo la competencia, no soy un auditor íntegro, ¿sí? Después me pide también que
tiene que desempeñar su trabajo de manera imparcial, ¿sí? O sea, pertenecer ecuánime y sin sesgo en todas sus acciones, ¿sí? No me puedo dejar influenciar, ¿sí? Si voy a una auditoría, pido una información, no se me brinda la información, la vuelvo a pedir y no está, o no me la traen, bueno, bien, digamos. Yo ahí no puedo decir, bueno, no importa, me dio un montón de otras cosas, así que esto lo dejo de lado. No. Eso no es íntegro, ¿sí? Yo tengo que desempeñar mi tarea de manera imparcial, ¿sí? Completa. Bien, y la última, para poder ser íntegro, me dice que tengo que ser sensible a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras se lleva a cabo la auditoría, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tengo que tener un sentido de empatía y de sensibilidad sobre lo que es la información y sobre las personas que me están compartiendo su información, ¿sí? Entonces, cumpliendo con estos 4 ítems, yo puedo generar un auditor íntegro, ¿sí? Presentación imparcial. ¿A qué se refiere? Los hallazgos, conclusiones e información de la auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría, ¿sí? Que la información, o sea, los hallazgos de la auditoría que encuentre ese auditor tienen que reflejar la realidad, ¿sí? Tengo que ser imparcial, no puedo decir, bueno, voy a colocar una no conformidad menor porque, bueno, están medio flojos en esta actividad, pero en esta están bastante bien. Entonces, bueno, les falta un par de papeles completar, pero vamos a hacerla más suave. No, tengo que ser imparcial. Si falta información y no refleja la actividad total, bueno, yo ahí tengo que colocar el hallazgo que corresponde, ¿sí? Después nos dice que el auditor debería informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo a medida que voy llevando a cabo la auditoría, ¿sí? Yo soy el auditor, voy desarrollando la auditoría y me encuentro con que las personas con las que le pido la información para poder generar una evidencia objetiva no me quieren brindar la información, tienen malos modos, ¿sí? No se presentan a la hora de la reunión que yo he dispuesto a que vamos a tener. Bueno, todas esas situaciones deben ser informadas, ¿sí? Y con lo otro que nos dice es que debo comunicar esto, ¿sí? Si, por ejemplo, yo a todo esto voy y lo comunico con la dirección y no tengo una respuesta, ¿sí? No logro solucionar esa situación, también debo comunicarla, ¿sí? Bien, y todo esto es logrado con una comunicación veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa, ¿sí? Siempre hablando se entiende la gente, siempre colocando cada cosa en su lugar, diciendo, bueno, la auditoría la vamos a realizar de tal manera, vamos a llevar a cabo esta estructura, yo necesito a esta gente disponible, en estos horarios y en estos momentos. Entonces, vamos a ver luego cuando vamos lo que es el inicio de la auditoría y la reunión de apertura. Pero teniendo en cuenta todas estas cuestiones de comunicación correcta, ¿sí? Voy a tener una presentación imparcial, ¿sí? Frente a lo que es el auditado, ¿sí? Bueno, también necesito para poder ser un buen auditor, un cuidado profesional. ¿Qué significa esto? Bueno, que en una auditoría se deposita confianza, por lo que los auditores deberían proceder con el debido cuidado profesional en la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo no puedo hacer un juicio de valor sobre una actividad, ¿sí? Por ejemplo, que me digan, bueno, presentame cómo es tu sistema de gestión de calidad. Bueno, yo lo tengo en formato papel, me dice el auditado. Y yo no puedo decirle, qué desastre, estás re desactualizado, ¿no ves que ahora todo es informático? No, la verdad que me parece muy desastroso. Bueno, yo no puedo hacer ese juicio de valor, porque primero no conozco el contexto. Quizás es una empresa pequeña, yo tengo que primero interiorizarme sobre eso. Y no puedo hacer un juicio de valor porque si la empresa es pequeña, seguramente su estructura no le da para poder hacer un aporte continuo a un sistema informático, ¿sí? Y quizás
toda la información la tienen en papel y está correcta y está trazable y es información documentada de una manera oportuna y no tengo nada que decir, ¿sí? Pero no puedo hacer un juicio de valor de cómo tienen ellos el sistema. Si está el sistema, por ejemplo, en este caso, si está el sistema de gestión de calidad, yo audito sobre lo que está porque está presente, ¿sí? Pero no puedo hacer un juicio de valor de qué desastre. O decir, bueno, quiero saber la competencia de la directora técnica que ustedes tienen en la organización. La directora técnica la cambiamos 3 veces en el último año. Ay, pero ¿en serio? ¿Pero qué pasó que la cambiaron tantas veces? ¿Hay un problema interno? ¿Qué pasa acá que cambian a cada rato la directora? Yo esos comentarios no los puedo hacer, ¿sí? Tengo que tener un cuidado profesional sobre cómo manejo la información con respecto a lo que me están compartiendo, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Lo voy a traer a alusión, si yo necesito saber por qué cambiaron tantas veces de director en un corto plazo, porque puedo luego generar una oportunidad de mejora o hacer un aporte para un riesgo de la organización, tengo que tener los modos, que lo vamos a ver luego en lo que es el perfil del auditor, los modos de poder llevar a esa persona a que me cuente lo que yo necesito, ¿sí? Pero en pos de su mejora, no en pos de un juicio personal del auditor, ¿sí? Bien, después me habla de, como principio, la confidencialidad, ¿sí? Me dice que los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas, ¿sí? Tengo que saber manejar esa información. No puedo decir, como auditor, me presentás el procedimiento de información documentada y yo me lo den al documento de información documentada y yo le diga qué bueno está, qué completo que tenés el documento de información documentada. Y que yo le mande un WhatsApp a una amiga auditora que tenga y diga, che, te mando una foto del documento de información documentada que tienen en esta organización que estoy auditando porque está muy bueno. Eso no se debe hacer, no es ético y no estoy depositando la confidencialidad que corresponde, ¿sí? Y no debe usarse la información de la auditoría inapropiadamente para el beneficio personal del auditor o del auditado, ¿sí? Bueno, un poco más de lo que les acabo de dar con este ejemplo, ¿sí? No puedo, en función o en pos de mi mejora o de mis necesidades, ¿sí? Usar esa información, ¿sí? O, por ejemplo, que me digan, no sé, por ejemplo, la directora renunció porque, pero ahora tiene una empresa privada de calibraciones. Bueno, a ver, me pasás porque yo sé que me pasás los contactos porque yo sé que tengo una empresa. Bueno, esa información es un uso inapropiado, digamos. Uno va en función de auditor, ¿sí? Luego, terminada la auditoría, si uno quiere buscar contactos profesionales, sería otra cuestión. Pero dentro de lo que es el contexto de auditoría, como proceso de auditoría, yo no puedo estar preguntando cuestiones que me favorecen a mí como persona de manera particular, ¿sí? Muy bien. Seguimos un poquito más. Independencia e imparcialidad. Dice que los auditores deberían ser independientes de las actividades o función que se audita siempre que sea posible. Y en todos los casos deberían actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de interés, ¿sí? En las organizaciones pequeñas puede que no sea posible que los auditores internos sean completamente independientes de la actividad que se audita, pero deberían hacerse todos los esfuerzos para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad, ¿sí? Esto es un poco lo que hablábamos hoy cuando tenemos un responsable de calidad en diferentes sedes que se pueden cruzar, ¿sí? Pero no puede un mismo responsable de calidad en una organización chica hacerse el mismo porque no sería imparcial y no hay independencia, ¿sí? Los auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurar que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados solo en la evidencia de la auditoría, ¿sí? Esto me genera imparcialidad, ¿sí? Objetividad como me marca acá. Bien, el anteúltimo nos habla de lo que es el enfoque basado en la evidencia.
Nos dice que la evidencia de la auditoría debería ser verificable, como hablamos hoy, ¿se acuerdan? Y basarse en muestras de información disponible en el periodo de tiempo delimitado y con los recursos finitos que se presentan durante la duración del proceso, ¿sí? Entonces, esa evidencia a mí tiene que ser verificable en el tiempo que dura la auditoría. Yo no puedo estar como auditor diciéndole, bueno, mándamelo después por mail y pasan 3 meses, ¿sí? Y yo ya esa evidencia no sé si es objetiva, porque yo no estuve en ese momento donde mandaron la información, no sé si la hicieron después que yo me fui de la auditoría, ¿sí? O nunca estuvo y la tuvieron que generar para poder mandármela con mi evidencia, ¿sí? Entonces, la evidencia objetiva debe ser verificable en el periodo de tiempo que dure la auditoría, ¿sí? Si se genera un tiempo extra, que se arregla, ¿sí? Porque uno también es flexible, es una de las otras características que tiene que tener un auditor. ¿Qué sucede? Uno lo va a hacer flexible, pero no va a dejar pasar 3 meses. Es decir, bueno, te doy esta semana para que vos me mandes ese documento que me decís que no encontrás, ¿sí? Si no, bueno, después vemos qué tipo de hallazgo colocamos, ¿sí? Y nos dice que el muestreo debe ser apropiado, ya que está estrechamente relacionado con la confianza y que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría, ¿sí? O sea, el muestreo y la manera que yo voy a usar, el muestreo es una de las formas de poder obtener evidencias objetivas, ese muestreo tiene que ser apropiado a la búsqueda del dato que yo estoy necesitando, ¿sí? Bien. Por último, tenemos lo que es el enfoque basado en riesgos, ¿sí? Una vez más, esta norma nos habla, la 19011, de lo que es un enfoque basado en riesgos como parte del principio de la auditoría. Dice que a fin de asegurar que las auditorías se centren en asuntos que son importantes para el auditado y para alcanzar los objetivos del programa de auditoría, es necesario un enfoque basado en riesgos, el cual debería influir sustancialmente en la planificación, la realización y la presentación de los informes de auditoría, ¿sí? Siempre el enfoque basado en riesgos, ¿sí? Lo voy a tener en cuenta para poder tanto realizar el programa de auditoría, en lo que es la persona encargada del programa de auditoría, para planificar la auditoría, para realizarla y para hacer el informe. Siempre tengo que tener en cuenta qué riesgos voy a tener en todas estas etapas, en la planificación, en la realización y en la presentación del informe de la auditoría, ¿sí? Bien, estos principios de auditoría son parte de principios, como les decía, que son marcados por la 19011, dentro de una directriz que me indica principios que como auditor tengo que tener en cuenta para hacer un trabajo que sea ético, ¿sí? Enfocado a todos estos principios, ¿sí? Ustedes pueden buscar, decir, bueno, a ver, yo como auditor tengo estos principios, ¿qué me falta desarrollar? Porque tampoco ustedes se juzguen porque les falte alguno de estos principios o porque se ven como, uy, me parece que acá en medio que me equivoqué en hacer tal o cual actividad porque no sería un principio de auditoría. Bueno, tranquilos porque estamos aprendiendo, ¿sí? Este curso es para formarlos a ustedes como auditores. Entonces estamos en una etapa en donde, bueno, si hubo un error en sus actividades porque ustedes no tenían el conocimiento, ¿sí? Y no sabían que eso no debía hacerse de esa manera, bueno, bien, sin juicio personal a uno mismo, siempre en pos de la mejora y en el aprendizaje, con toda esta información y todas estas herramientas decimos, bueno, ¿de aquí en más me voy a manejar de esta manera, con estos principios de auditoría, ¿sí? Y puedo decir, bueno, yo trabajo con estos principios de auditoría, pero me parece que me falta fortalecer un poquito tal o cual principio de auditoría, ¿sí? Entonces, bueno, voy a trabajar como auditor que soy, ¿sí? En formarme y reforzar este principio para ser mejor profesional, ¿sí? Entonces, bueno, busquemos con todas estas herramientas que les vamos a ir mostrando en el curso la mejora para generar un auditor, un profesional con una competencia, ¿sí? Vamos a ir buscando y vamos a ir encontrando a la medida que vamos viendo el curso actividades o procesos que uno puede decir, me parece que no lo estaba haciendo así, o qué bueno, esto lo voy a hacer de esta manera, o bueno, esto lo voy a desarrollar así porque me es mejor, porque es más productivo, ¿sí? Porque me hace mejor profesional, ¿sí? Así que bueno, ustedes vayan tomando todas esas herramientas que les vamos a ir mostrando en el curso, ¿sí? Si ustedes ven que hay algo que quieran compartir, que quieran decir, escribir por mail o mandar un mensaje y decirme, Laura, yo actúo de tal manera, ¿eso está bien? Laura, a mí me pasó esta situación, ¿es correcto? ¿Qué debería hacer?
ustedes compartan, porque de ahí está el aprendizaje, ¿sí? El poder formar personas con ética y con compromiso sobre lo que uno está haciendo. Recuerden que un auditor, ¿sí? Es una persona que auditar viene de oír, ¿sí? De audio, ¿sí? El auditor tiene que escuchar más de lo que habla. Entonces, el auditor tiene que buscar siempre la manera de poder escuchar al otro para ayudarlo a mejorar, pero sin juicio, ¿sí? Porque están compartiendo confianza para ayudarlo a mejorar, ¿sí? Eso es como el ciclo, ¿sí? Escucho lo que tiene el otro para decirme porque me está buscando a mí para mejorar, ¿sí? Ahí está basado el auditor, ¿sí? Y sobre eso es lo que vamos a formar, personas que puedan escuchar sin un juicio personal y buscando la mejora del otro, ¿sí? Bien, nos vamos a encontrar en el próximo video para poder compartir lo que es la programación de lo que es el programa de auditorías, ¿sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias y hasta aquí hemos llegado con el primer y segundo capítulo de este curso.